Hola, en el video de hoy vamos a ver qué es un texto. Además, diferenciaremos entre tipos de textos y géneros. Pero antes de nada es preciso que entendamos que hay textos escritos, como por ejemplo una carta, pero también textos orales, por ejemplo el discurso en público de un político. Ahora sí, veamos bien qué es un texto. En primer lugar, el texto es una unidad lingüística y comunicativa. En cuanto a su estructura puede estar formado por uno o más enunciados, y por lo general tiene sentido completo. Decimos que el texto es una unidad lingüística y comunicativa porque empleamos el código lingüístico, es decir, nuestra lengua, para transmitir información. Un texto puede estar formado por un único enunciado. Pensad, si no, en un microcuento. ¿Sabéis cuál es el relato más corto del mundo? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. También podríamos encontrarnos con un texto como Juan es el primo de María, aunque lo habitual es que un texto esté formado por más enunciados, con el fin de aportar más información. Así, el enunciado anterior lo podemos completar con otros como vive en Vigo, lleva gafas o le gusta leer. Por último, vas a ver qué quiere decir que un texto tiene sentido completo. Simplemente que el emisor, en su mensaje, desarrolla una idea por completo. Así, por ejemplo, si el emisor cuenta una historia, atenderá a su introducción, a su desarrollo y a su conclusión. Como podemos deducir, si un texto tiene o no sentido completo dependerá del propósito comunicativo del emisor, de aquello que quiera conseguir con su mensaje. Si por ejemplo María envía una carta a su jefa con el propósito de presentarse, entonces le llegaría con decir: buenos días, mi nombre es María y voy a ser la nueva encargada de mantenimiento. No obstante, si su propósito es averiguar cuál va a ser su futuro horario, la carta anterior no tendría sentido por completo. Para ello sería necesario añadir: aprovecho la ocasión para preguntar sobre cuál va a ser mi horario los próximos meses. Visto que es un texto, aprenderemos ahora cómo clasificarlos. Y esto podremos hacerlo de dos maneras, en función de su tipología o de su género. En primer lugar, clasificamos los textos en función de su estructura y de sus características lingüísticas. De este modo podemos hablar de textos narrativos, descriptivos, argumentativos, explicativos y de diálogos. Veamos algún ejemplo. Decimos que un texto es descriptivo cuando en él se representan verbalmente las características y partes de algún elemento. Además, reconocemos que un texto es descriptivo porque abundan los sustantivos y los adjetivos, y la sintaxis es sencilla. Veamos un ejemplo de texto descriptivo. María es todavía una niña pequeña, tiene 6 años y vive en Vigo. Destaca por su gran melena rubia y su mayor afición es jugar al fútbol. En él vemos cómo se enumeran características de María y rasgos físicos. Abundan los sustantivos como María o niña, y los adjetivos como pequeña o rubia. En definitiva, para clasificar este texto como descriptivo, no nos interesan aspectos como sobre qué trata, quién es el emisor, con qué fin ideó el texto, si es literario, si es académico, etc. Todos estos datos que no tienen que ver con las características lingüísticas del texto no son relevantes para clasificarlo como una descripción. Veamos ahora cómo identificamos una narración. Hablamos de narración cuando el texto presenta una serie de acontecimientos, acciones, actividades y procesos, ordenados cronológicamente, es decir, temporalmente, y contextualizados en un espacio y tiempo. Reconocemos en los textos narrativos una estructura, introducción, nudo, desenlace, y alguna otra pista para saber que estamos ante un texto narrativo puede ser la abundancia de verbos y los conectores temporales. Como vimos antes, en una descripción no abundan los verbos, ni había conectores temporales, pero en las narraciones sí. Un ejemplo de narración sería: el 14 de julio, María se despertó temprano, desayunó y justo después se preparó para ir al campo de fútbol. Una vez allí, terminaremos nuestro paseo por los tipos de texto hablando de la argumentación. Si una narración la reconocíamos por su estructura, introducción, nudo, desenlace, un texto argumentativo lo podemos reconocer porque se estructura en una tesis o idea principal y en una serie de argumentos que tratan de defender esa tesis.
En los textos argumentativos se suelen tratar ideas complejas, por eso su sintaxis es también compleja. Abundan nexos y conectores como ¿por qué? O en consecuencia. Veámoslo con un nuevo ejemplo. En una revista podemos encontrarnos un anuncio como este. ¿Necesitas un Tesla? Porque es un coche seguro, ecológico y elegante. Este anuncio podemos clasificarlo como un texto argumentativo. Observamos una tesis, ya que el emisor está afirmando que el receptor necesita un Tesla. Y observamos unos argumentos, ya que el emisor da una serie de motivos por los que el receptor necesita un Tesla. Estos argumentos son que se trata de un coche seguro, ecológico y elegante. Finalmente, terminaremos este video hablando de los géneros, además de clasificar un texto en función de su tipología, es decir, en función de si es una narración o una descripción, por ejemplo. También podemos clasificarlos en una serie de géneros que se han ido forjando en nuestra sociedad. Podemos decir si un texto es publicitario, académico, literario, etc. Los textos podemos agruparlos en géneros porque en ellos se repite una serie de características que nada tienen que ver con su estructura o su composición lingüística. Para clasificar un determinado género debemos atender a lo que llamamos características extralingüísticas. Podemos ver sobre qué trata, quién es el emisor, cuál es su intención, es decir, para qué crea el texto, o cuál es el ámbito de uso, es decir, en qué contexto nace este texto. Si volvemos al texto de Tesla, veremos que además de ser un texto argumentativo, podemos clasificarlo también como un texto publicitario. Como es el caso, los textos publicitarios suelen ser creados por una marca con la intención de vender un producto. Y en este caso, este anuncio habría sido creado por Tesla, no solo para hablar bien de sus coches, sino también para venderlos. Además, es muy frecuente en los textos publicitarios combinar el texto escrito con imágenes.